Mi nombre es Yasmín Cardona, soy licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte. El día de hoy realizaré una corta presentación sobre el sistema muscular humano. Espero sea de su agrado y estaré dispuesta a resolver las dudas y atender sugerencias. El sistema muscular humano. La miología es la parte de la anatomía que estudia los músculos, y estos se definen como tejidos blandos que permiten el movimiento de las articulaciones al recibir una estimulación. Los músculos son la mayor parte del cuerpo humano y representan cerca de la mitad de su peso. Están constituidos de tejido que se contrae vigorosamente para mover el cuerpo, mantener su postura y hacer que trabajen los órganos internos, incluyendo el corazón y los vasos sanguíneos. Dentro del organismo son los que mayor consumo de energía necesitan, pero también son los músculos los que mayor fuente de calor le proporcionan al cuerpo. El ser humano tiene más de 600 músculos que actúan en coordinación con el sistema nervioso. Por ejemplo, cuando respiramos, comemos, sonreímos, hablamos, escuchamos, observamos o caminamos. El sistema muscular, junto con los huesos y articulaciones, es el responsable de la locomoción del ser humano. Este también contribuye al transporte sanguíneo por medio de la contracción de los músculos esqueléticos y del movimiento peristáltico de las vísceras, y moviliza nutrientes a diferentes partes del cuerpo. Asimismo, realiza la evacuación a través de los músculos de los esfínteres anal y vesical. Propiedades del sistema muscular. Para cumplir con sus funciones, el tejido muscular tiene las siguientes propiedades: contractilidad, capacidad que el tejido muscular tiene para contraerse enérgicamente tras ser estimulado para generar tensión en el músculo. Excitabilidad, es la capacidad que tiene el músculo de responder a diferentes estímulos. Elasticidad, capacidad del músculo para volver a su posición y forma luego de haber sido contraído o estirado. Tonicidad, es el estado de contracción permanente permitiendo al músculo responder de manera automática ante un estímulo para mantener una posición o producir un movimiento. Extensibilidad, capacidad que tiene el músculo para estirarse. Clasificación de los músculos. El sistema muscular tiene tres tipos de músculos, como son músculos estriados esqueléticos, músculos lisos y músculos cardíacos. Los músculos estriados esqueléticos son conocidos también como músculos voluntarios, debido a que sus movimientos son voluntarios. Son activados por el sistema nervioso central. Su contracción suele tener una contracción potente y rápida. Son los que se utilizan para generar movimiento y mantener la postura. Este tipo de músculos se deriva de las células llamadas mioblastos. Están formados principalmente por fibras musculares en forma alargada que se encuentran rodeadas de una membrana plasmática llamada sarcolema. También están constituidos por un citoplasma denominado sarcoplasma. Las fibras musculares son las unidades mínimas de los músculos esqueléticos. Denominación de los músculos. Los músculos reciben su nombre de acuerdo con la acción que cumplen, su forma, la orientación de las fibras y su función, así, según la acción que cumplen por grupos musculares. Agonistas son aquellos músculos que siguen la misma dirección, son aquellos músculos que realizan el mismo movimiento. Antagonistas son aquellos músculos que se oponen en la acción del movimiento. Sinergistas son aquellos músculos que facilitan y cooperan para hacer eficiente la acción de los músculos, tanto agonistas o antagonistas, sin realizar la función de estos. Según la acción y movimiento por músculo. Entonces tenemos músculos flexores, como su nombre lo indica, son los que flexionan o recogen el músculo, o sea, realizan un movimiento mediante el cual una parte ósea se dobla sobre otra, es decir, disminuye el ángulo de la articulación entre los dos huesos. Extensores son los que extienden o alargan el músculo. Este movimiento hace que una parte ósea se estire sobre otra, es decir, el ángulo entre los dos huesos aumenta y se acerca a los 180 grados. Abductores son los que sirven para la abducción o separación del plano de referencia, es decir, realizan un movimiento de separación. En otras palabras, lleva una parte ósea lejos de la línea media corporal.
Aductores. Sirve para la aducción o acercamiento al plano de referencia, es decir, realizan un movimiento de aproximación, o sea, llevan una parte ósea hacia la línea media corporal. Músculos rotadores. Son músculos encargados de la rotación, en la que veremos dos tipos de movimiento. Tenemos la rotación interna, que es el movimiento que permite rotar una parte ósea hacia adentro, partiendo de una posición anatómica y tomando como eje el punto articular. Rotación externa es el movimiento que permite, a partir de la posición anatómica, rotar una parte ósea externamente, tomando como eje de rotación el punto articular. Fijadores o estabilizadores. Son los que se mantienen un segmento en una posición, pudiendo usar una tensión muscular hacia una dirección o varias a la vez. Clasificación de los músculos esqueléticos según su forma. Entonces tenemos músculo largo. Es aquel en el que predomina el largo o longitud sobre el ancho y el grosor y se encuentran principalmente en las extremidades. Músculos planos. Son aquellos en los que predominan el ancho y el largo sobre el grosor y se encuentran principalmente en el tronco, cuello y abdomen. Músculos cortos. Ninguna dimensión predomina, se encuentran alrededor de la columna vertebral. Músculos anulares son en forma de anillo, generalmente son aquellos que conforman los esfínteres anales y vesicales. Clasificación según la orientación de las fibras. Tenemos músculos fusiformes o alargados, son angostos en los extremos y anchos en el centro. Unipeniformes. Sus fibras salen del lado de un tendón. Estos músculos acompañan el sentido y la forma del tendón. Puede decirse que se asemejan a la forma de media pluma. Bipeniformes. Sus fibras salen del centro de un tendón central. Estas fibras intentan seguir el sentido longitudinal del tendón central, haciéndolo diagonalmente, y entre las propias fibras paralelamente. Puede decirse que se asemejan a la forma de una pluma. Multipeniformes. Son aquellos músculos cuyas fibras salen de varios tendones. Las fibras siguen una organización compleja dependiendo de las funciones que realicen. Ejemplo, el deltoides. Clasificación según el número de vientres que tienen los músculos. Entonces tenemos músculos monogástricos, solamente tienen un vientre. Digástricos, 2 vientres. Poligástrico, más de 2 vientres. Según el número de inserción, entonces tenemos músculos llamados bíceps, que se unen al hueso de un extremo utilizando un solo tendón y del otro extremo se unen utilizando 2 tendones. Los tríceps, igual que el anterior, pero en el extremo inferior, donde se unen, se utilizan 3 tendones. Y el cuádriceps es aquel que utiliza 4 tendones para la inserción. Según su contracción, se clasifican en músculos con fibras tipo 1, que son fibras de color rojas y más resistentes que las de tipo 2. Músculos de fibras de tipo 2 son de colores blanquecinas, usan más energía proveniente de la glucosa y por este motivo se fatigan más rápidamente. Funciones del músculo esquelético o estriado. Producen el movimiento y desplazamiento del cuerpo, protegen los distintos órganos del cuerpo, son necesarios para mantener la postura corporal, son la mayor fuente de calor del organismo, protegen a los huesos y movilizan el esqueleto axial y apendicular. Músculos lisos. Son también llamados músculos involuntarios o viscerales. Carecen de estrías de tipo transversal, pero poseen algunas de tipo longitudinal. Se contraen directamente por orden del sistema nervioso autónomo. Sus células son de forma alargadas. Estos músculos los encontramos en el aparato reproductor y excretor, en los órganos internos, en los vasos sanguíneos, en las paredes del intestino, el esófago, el estómago, en el ojo y en el oído. Existen 2 tipos de músculos lisos. Los conocidos como unitarios, que son músculos lisos que se contraen rápidamente pero no se produce un desencadenamiento de sus contracciones. Aquí se encuentran los músculos del útero, del aparato gastrointestinal y los uréteres. Músculos multiunitarios.
Las contracciones del músculo dependen de una estimulación nerviosa. Aquí encontramos los músculos del iris en el ojo, de la tráquea y de la membrana nictante del ojo también. Funciones del músculo liso. Son los encargados de regular el flujo de líquidos o de sangre dentro de las estructuras anatómicas donde se encuentran. Músculos cardíacos o del miocardio. Son músculos que realizan las contracciones del corazón, bombean la sangre por medio de la contracción involuntaria y rítmica. No necesitan de estimulación nerviosa. Estos músculos están conformados por fibras musculares de tipo estrías, que se conectan entre sí en forma transversal. Funciones del músculo cardíaco. Su función principal es la de enviar la sangre a las aurículas y ventrículos del corazón para que llegue a los vasos sanguíneos del sistema nervioso. Además de los músculos, también hace parte del sistema muscular los anexos musculares, entre ellos conocidos como aponeurosis o fascias, que es una membrana de tejido conjuntivo fibroso que envuelve los músculos. Tenemos las membranas sinoviales, que están presentes en las bolsas sinoviales o vaina sinovial. La bolsa sinovial es una estructura en forma de placa o de colchón que se impone a modo de menisco entre los tendones del músculo esquelético y la base ósea por la que pasa, con el fin de evitar el desgaste del tendón en su movimiento constante. Esto produce un líquido sinovial que lubrica el sitio, haciéndole más deslizante y menos desgastante para el tendón. La vaina sinovial, a diferencia de la anterior, no se interpone entre el tendón y la base ósea, sino que es una lámina que envuelve el tendón completamente y de esta forma sirve como un aislante o cubierta adicional que evita el desgaste del tendón. Los ligamentos. Estos son estructuras ligamentosas que envuelven todo el tendón y la base ósea completamente sobre la que pasa en forma circular o de anillo, evitando que el tendón se desvíe de su sitio durante la contracción muscular. Con esto doy por terminada la breve presentación acerca del sistema muscular del ser humano. Espero haya sido de su agrado y estaré atenta a todos sus comentarios. Gracias.